Bueno, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy comenzaremos a ver lo que son las fuentes prácticas y la sustitución de fuentes. Hasta el momento hemos trabajado con fuentes ideales y cuando nosotros hablamos de una fuente ideal, decimos que en el caso de una fuente de voltaje, el voltaje nominal que, con el que caracterizamos la fuente siempre permanece, o sea, siempre es ese voltaje, sin importar la corriente. Sin importar la corriente que atraviese por ella. Nosotros sabemos que esto es ideal, es decir, nosotros de hecho lo hemos visto en las fuentes reales, en una batería, en una fuente de laboratorio, en donde quieran. Ustedes no pueden extraer la corriente que ustedes quieran, nada más porque sí, ¿verdad? De hecho, si tienen un cargador de celular, se dan cuenta que tiene una corriente máxima, una corriente en miliamperes hora máxima, que son los que puede entregar o en miliamperes, que es lo que pueden entregar como máximo. Ahora, y uno de los modelos que utilizamos entonces después del ideal, es decir, hasta el momento hemos usado puras fuentes ideales. Ahora vamos a hacer un modelo un poquito más realista. De todos modos, no es un modelo muy preciso, pero nos ayudará a tomar en consideración por lo menos la resistencia interna de la fuente. En el caso de una fuente de voltaje, vamos a modelar una fuente práctica, y vamos a llamar fuente práctica, no es todavía una fuente real. En el caso de una fuente de voltaje, sería poner la fuente de voltaje ideal en serie con una resistencia. Esta resistencia está aquí marcada, se lo ven en el diagrama. Esta resistencia es interna. Generalmente a esta la conocemos como RS. O sea, es la resistencia de la fuente. ¿Ok? Bueno. Si nosotros tratamos de resolver este circuito, ¿verdad? No conocemos el valor de... No conocemos el valor de RL, pero podemos poner en función de voltaje y de corriente de la carga. Si se fijan desde la carga, L viene de o sea, carga. Entonces ya lo sabían porque ya llevamos sus tres niveles de niveles. Bueno, entonces es corriente de la carga y voltaje de la carga. La corriente de la carga es la única corriente que hay en el circuito, ¿verdad? Y el voltaje de la carga pues, es el voltaje en RL. Si nosotros hacemos aquí un, una ley de voltajes de Kirchhoff, si la tratamos de aplicar, encontraríamos lo siguiente. Por aquí sería 12 menos esta RS por, bueno, le voy a poner valor. Sería 0.01 por la corriente, solo hay una corriente que le llamamos IL y R. Y luego menos, no tenemos el valor de la resistencia, pero tenemos la variable BL. Esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si se fijan BL, si esto es el aparato, imagínense que aquí está el aparato, BL pues es una representación del voltaje que hay en la fuente práctica. El voltaje en la carga es el voltaje en la fuente práctica. Entonces nos interesaría despejarlo y lo despejaremos así. BL es entonces 12 menos 0.01 y L. Entonces noten que nos queda en función de la corriente. Pues claro, ¿verdad? Porque sabemos que todo dependerá realmente
de la resistencia de carga. Como no la tenemos, es decir, como nosotros estamos evitando utilizar el valor de RL, pues lo que queda es la otra variable, ¿verdad? Esa IL en realidad es una representación también de voltaje entre la resistencia. Ok, bueno, esta es una ecuación lineal. Si se fijan, es una ecuación lineal. Es una ecuación, es decir, si este es Y, este es X, ¿verdad? Es una ecuación lineal con una pendiente negativa, ¿sí? Y en el cuadrante que nos interesa, en donde el voltaje es positivo y la corriente es positiva, el primer valor, donde comenzaría en el cuadrante, sería para IL igual a 0, es decir, cuando la corriente es 0. Cuando la corriente es 0, voy a escribirlo aquí. Si la corriente es 0, entonces el voltaje L es igual a 12. ¿Y cuándo es cuando la corriente es 0? Pues la corriente es 0 es cuando la resistencia es infinita, ¿verdad? Si lo notan, bueno, ¿por qué? Porque si entre las terminales hay una resistencia infinita, pues no puede pasar por ahí la corriente, ¿verdad? Eso le llamamos circuito abierto. Entonces, circuito abierto. Es decir, RL igual a infinito. Nos vamos a poner a permitir poner igual a infinito. Muy bien. Entonces, en el infinito, es decir, cuando no le conectamos nada, la fuente práctica se comporta como la fuente ideal, pero solo en ese punto. Ahora, ¿qué pasa si IL va aumentando? Pues conforme va aumentando la corriente, ¿sí? El valor del voltaje en la carga, BL, se va haciendo más pequeño. Por este menos, ¿verdad? Por este menos, se va haciendo más pequeño. Entonces, en algún punto vale 0. O sea, si BL es igual a 0, ¿sí? Cuando el voltaje vale 0, ¿qué tenemos? Tendríamos así. 0 es igual a 12 menos 0.01, era 0.1, 0.1 IL. Entonces, IL es igual a ¿cuánto? O sea, 12 entre 0.01. O sea, la corriente L sería 1200. Entonces, si se dan cuenta, hemos hecho los dos extremos. Cuando la corriente es 0, cuando el voltaje es 0. Y hemos encontrado un voltaje y una corriente. Cuando el voltaje es 0, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuál sería el valor de la resistencia de carga? Bueno, si el voltaje es 0, sabemos que en un alambre el voltaje, la diferencia de voltaje es 0. Entonces quiere decir que nosotros estamos poniendo a RL de valor de 0, lo que también conocemos como cortocircuito. Cortocircuito. O sea, RL es igual a 0. Entonces son los dos extremos. Cuando la resistencia es infinita, la corriente es 0. Cuando la resistencia es 0, el voltaje es 0 y aparece una corriente. Permítame un segundo que ya se me quiere acabar la pila. La tenía sin el cargador y ahora lo voy a conectar. Permítame. Que se me apague todo. Listo. Muy bien. Entonces, esta
ecuación representa una recta, ¿verdad? Eso ya lo saben. Entonces, esta recta está representada aquí. Miren. He hecho, bueno, no, yo no he hecho, digo, he hecho. He pegado aquí la gráfica de estos dos puntos. Estos dos puntos están aquí, ¿no? Aquí cuando la corriente vale 0, encontramos el voltaje de 12. Cuando el voltaje es 0, la corriente es de 1200. Y entre esos dos hay una ecuación lineal que representa una recta con pendiente negativa. Entonces, esa es la fuente ideal y esta es realmente el comportamiento de una fuente práctica. No es la real todavía, pero por lo menos nos dice o considera ya la resistencia interna de la fuente. ¿Ok? Bueno, entonces ahora trabajaremos en algunas fuentes que son prácticas. A lo mejor desde hace rato ya estábamos trabajando con fuentes prácticas, pero no nos habíamos dado cuenta. Es decir, habíamos visto fuentes con una resistencia en serie y no nos habían dicho que eso representaba una fuente práctica, sino que nosotros resolvíamos el circuito y ya. Pues ese comportamiento que describíamos podría bien representar, o incluso a lo mejor está representando a algunas fuentes prácticas. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos esta definición, nosotros nos ayudamos a, entonces, redefinir esto en estos términos. Esto de la fuente práctica en esos términos. Les decía, la resistencia que está en serie a la fuente de voltaje le llamamos RS para decir que es la resistencia de la fuente. Aquí, en este caso, nosotros teníamos un valor y tenemos un valor de la fuente y un valor de la resistencia, ¿verdad? Y por eso pudimos resolverlo. Pero en general se puede resolver así. Es decir, el máximo valor, es decir, si lo hacemos así, a esto me refiero. Tengo BS menos IL por RS menos BL igual a 0. ¿Ok? Entonces despejo BL es igual. Aquí está despejada I, es IL. Entonces, IL, si despejo IL tendría BS menos BL entre RS. Es la que tengo. IL. Es que aquí estoy graficando, bueno, aquí está graficada IL en función de BL. Cuando BL que es 0, o sea, si BL es 0, entonces queda nada más BS entre RS. Cuando BL es igual a 0, IL es BS entre RS, que es este punto. A este punto le llaman ISC. ¿Por qué le llaman SC? Es de cortocircuito. Short circuit. Ahí está. Corriente de cortocircuito. Cuando el voltaje vale 0. Y luego tenemos la otra, cuando la corriente es 0. Si hacemos 0 esto, ahora digo, y L es igual a 0, entonces quiere decir que BS menos BL es igual a 0. De abajo no lo puedo hacer 0, ¿verdad? La resistencia. Entonces, voltaje en la carga debe ser igual a el voltaje en la fuente. Y a esto le llamamos VLOC. O sea, de Open Circuit. Ahí está. Muy bien. Es decir, voltaje de circuito abierto. El otro era corriente de cortocircuito. Esos dos puntos, ¿cómo se llama? El cortocircuito y el circuito abierto, me determinan el comportamiento de la fuente.
Muy bien. Ahora, lo que estamos haciendo, lo hemos hecho nada más para la fuente de voltaje. Resulta que también sucede algo similar con la de corriente. Es decir, aquí tenemos una fuente de corriente. Aquí está. Una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Aquí en este momento le llaman RP y está en paralelo. Le ponen P porque está en paralelo. Y la corriente de la fuente es IS. Muy bien, si nosotros resolvemos, para encontrar también esa relación lineal, si nosotros resolvemos este nodo, obtendremos lo siguiente, ¿no? Imagínense que aquí la corriente baja, yo lo pongo así porque tengo BL, entonces me conviene, tendría lo siguiente, entra IS, sale BL entre RP, y también sale IL, ¿ok? Bueno, eso es resolviendo el nodo, y eso debe ser igual a 0. Si nosotros despejamos a IL, que es la corriente en la carga, obtendríamos lo siguiente, IS, que es fijo, o sea, es una constante, menos BL entre, uy, ese muy bonito, BL entre RP. Muy bien, ya que está así, nosotros podemos averiguar dos cosas. ¿Qué pasa otra vez cuando el voltaje es cero? Es decir, cuando tenemos un cortocircuito. Ah, bueno, cuando hacemos un cortocircuito, o sea, si, voy a poner, si BL es igual a cero, se elimina, no sé si noten, también es una recta, como está escrito aquí, también es una recta con pendiente negativa. Si BL es cero, entonces IL es igual a la corriente de la fuente. Y a esto, si el voltaje es cero, le vamos a llamar de cortocircuito, ¿eh? Esta sería la corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito es la corriente de la fuente. Y eso es claro porque nosotros habíamos dicho que si ponemos una resistencia contra un alambre, todo se va a ir con el alambre, ¿verdad? Todo se va a ir por el alambre, nada por la resistencia. Eso pasa en los conductores, ¿verdad? Los electrones circulan por el conductor, no circulan por ¿cómo se llama? El empaque, ¿verdad? El empaque, o sea, el plástico con el que protegemos el conductor, tiene una resistencia muy alta, por eso le llamamos que es aislante. Y entonces prefiere circular por el conductor, no circula nada por el empaque, por el plástico, ¿no? Entonces esa es una, y la otra es preguntarnos cuándo la corriente es cero, es decir, cuándo la corriente L es cero. Si la corriente en la carga es cero, que será de circuito abierto, entonces tenemos 0, 0 es igual a la corriente S menos BL, BL entre RP. ¿Sí? Entonces, en ese momento, el voltaje en la carga es corriente de la fuente por RP. ¿Sí ven el despeje, verdad? No creo que necesite hacerlo de nuevo. Y este va a ser el voltaje de circuito abierto. Ahí, de la carga, es de la carga de... Ah, no puse la carga. Voltaje de la carga de circuito abierto. Aquí también le voy a poner una L, porque es corriente de la carga, cortocircuito. Muy bien, y estos dos puntos me dan estos dos, ¿no? Que es cuando el voltaje vale cero, el de cortocircuito, y cuando la corriente vale cero, que es el circuito abierto. Como sé que es una relación lineal con pendiente negativa, uno de los dos puntos con una recta, es una recta con pendiente negativa,
Y esa sería la característica o la gráfica característica de una fuente práctica contra la ideal. Hasta el momento hemos trabajado con fuentes ideales que decimos, sin importar el valor de corriente, digo de voltaje, entrega la misma corriente. Ya sabemos que no es así, pero si miran el circuito, muy probablemente ya las habíamos modelado, es decir, ya había aparecido por ahí una resistencia en paralelo a la fuente, y entonces en realidad estamos trabajando con una fuente práctica, nada más que nadie nos lo había dicho. ¿Ok? Bueno, ya tenemos fuente práctica de corriente y fuente práctica de voltaje. En la de voltaje tenemos una resistencia en serie, y en la de corriente tenemos una resistencia en paralelo. ¿Sí? Muy bien. Vean el siguiente esquema. Tenemos aquí dos fuentes prácticas. BS con su RS y IS con su RP. Muy bien. Bueno, imagínense que yo quiero despejar. Déjenme, ¿qué me conviene despejar? Me conviene despejar la corriente o el voltaje. Creo que el voltaje. Si en la primera quiero despejar el voltaje, aquí es fácil, ¿verdad? El voltaje BL sería el del divisor de voltaje, ¿verdad? Sí. O sea, voltaje. En este primer caso, voltaje de la carga sería, ¿qué cosa? Valor de la fuente, que es BS. Voy a poner después. Voy a poner la resistencia, que es RL sobre RS más RL por la fuente BS. ¿Ok? Ya está resuelto. Vean cómo está ahí metido el valor de la resistencia S. Muy bien. Ahora, en el segundo caso, imagínense, yo quiero calcular el voltaje L. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues podría ser el divisor de corriente y después multiplicarlo por la resistencia. Es decir, corriente por resistencia. Me refiero con resistencia a RL, ¿verdad? Es RL por la corriente. Y la corriente es un divisor de voltaje. Digo, divisor de corriente. Que sería IDS. Bueno, voy a poner una resistencia. La resistencia contraria, que sería RP, ¿verdad? RP sobre RL más RP multiplicada por la fuente, que es IDS. Muy bien. Ahora, se darán cuenta que el voltaje, en cualquiera de los dos casos, se comporta de manera lineal, es decir, no sé si lo notaron, voy a regresar acá. El voltaje y la corriente se comportan de manera lineal en este sentido. Si ven, aquí está la corriente y el voltaje. La fuente ideal de corriente está en esa recta horizontal. ¿Sí? Es corriente de la carga, voltaje de la carga. Vean la de voltaje. Tenemos corriente de la carga y voltaje de la carga. Están en los mismos ejes. Y es la misma, bueno, es una recta muy parecida, solo que la fuente ideal aquí es horizontal. Si se dan cuenta, esta con esta tienen el mismo sentido, es decir, son la misma pendiente. ¿Sí? Los puntos representan lo mismo, pero en una, la fuente ideal, la de corriente, está en horizontal, y en la otra, la fuente de voltaje ideal está en vertical. Quiere decir que estas dos rectas, imagínense estas dos rectas, ¿verdad? Si ajustamos uno de los puntos a que se parezca al otro punto, ¿verdad? Como son rectas, con ajustar un punto, y las dos tienen pendiente negativa, ¿verdad? Nosotros estaríamos haciendo, es decir, si las hacemos paralelas y que toquen un punto, quiere decir que entonces podríamos hacerlas iguales, equivalentes.
Entonces, eso es lo que queremos hacer. Vean. Entonces, tengo dos fuentes, tengo dos ecuaciones. ¿Qué pasa si yo quiero que la relación sea la misma? Es decir, que BL en la fuente de voltaje práctica sea igual que el voltaje L en la fuente de corriente práctica. Ah, está para el asunto, ¿verdad? Bueno, fíjense, voy a reescribir un poquito la función. Entonces, la que voy a reescribir es esta de abajo, como lo siguiente. Es decir, voy a poner RL sobre RP más RL por, ya, a ver, llega RL, me quedó RP y S. RP por IS. Muy bien. ¿En qué se parecen? Bueno, RL aparece aquí arribita, aparece aquí arribita, aparece aquí abajo, aparece aquí abajo, aquí abajo. ¿Sí? La única diferencia donde se radica, bueno, hay dos diferencias, ¿verdad? Una de ellas sería que aquí tengo BS, a ver si se nota, sí, sí se nota, BS, y aquí tengo RP por IS, que es una corriente por resistencia. Corriente por resistencia me da unidades de voltaje, ¿verdad? Muy bien. La otra diferencia que vamos a notar es la siguiente. De este lado tengo RS y de este lado tengo, uy, esperen, se me fue mi, ahí está. Y de este lado tengo RP. Entonces, si yo los igualo, si yo quiero que sean iguales, le voy a poner un número, ¿no? 1 y 2. Si quiero, si queremos que BL1 sea igual a BL2, como que aquí no me gusta el número, pero el 1 y el 2 no, porque pareciera que fueran dos cargas diferentes, ¿no? Le voy a poner B1 y B2. B1 y B2L, porque son de la misma, ante la misma resistencia de carga, queremos que sean iguales, pues tenemos que igualar dos cosas, son dos condiciones, ¿verdad? Una sería una relación entre voltaje y corriente, y la otra es entre resistencias. Queremos que RS sea igual a RP. Se tienen que cumplir dos condiciones. RS es igual a RP, esa sería la 1, y la 2 sería que el voltaje S es igual a RP por la corriente S. Con la anterior que acabamos de hacer, también debe ser igual a RS por IS. Muy bien, ¿qué representa esto? Pues que nosotros siempre podemos sustituir la fuente práctica por otra fuente práctica. Podemos convertir una resistencia de voltaje en una resistencia de corriente. Vean este ejemplo. Tenemos una resistencia de 2 ohms y una corriente de 3 amperes. Quiere decir que nosotros podemos poner una fuente de 6 volts y una resistencia de 2 ohms en paralelo. Y estas dos son iguales. A esto le llamamos fuentes equivalentes. Fuentes equivalentes. Y entonces podemos sustituir una con la otra. En cualquier momento podemos sustituir, bueno, en cualquier momento, no, ¿verdad? En cualquier momento donde tengamos una fuente de voltaje y resistencia en serie, la podemos sustituir por una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y viceversa, si tenemos una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, siempre la podemos sustituir por una fuente de voltaje con una resistencia
en serie. Entonces quiere decir que intercambiamos o son equivalentes las las fuentes prácticas. La resistencia no cambia, si se fijan, este es RS, ya nos vamos a olvidar de RP, y lo que cambia es el valor de la función, del valor de la fuente. En el caso de la primera es 3 amperes, y el voltaje sería, si se fijan, es la resistencia por corriente, es decir, el voltaje sería 3 por 2. Esos son, es decir, es el valor de la de corriente IA. ¿Cómo le llamamos IA? IS, ¿no? IS por RS. O al revés, si tenemos el voltaje y queremos sacar la de corriente, pues entonces despejan de aquí mismo. Si se fijan, aquí es BDS es igual a RS por IS. Entonces, IDS debe ser, ¿qué cosa? BDS entre RS. O sea que esto sería BDS entre RS. O sea, 6 entre 2. Por eso les da 3. Siempre podemos sustituir una con la otra. ¿Para qué nos sirve este conocimiento? Bueno, pues porque ya vimos que tratamos de manera diferente a las fuentes de corriente y a las fuentes de voltaje cuando hacemos mallas o cuando hacemos nodos. Cuando hacemos nodos, nos gustan las fuentes de voltaje. Digo, las fuentes de corriente, perdón. Y no tenemos que hacer supernodos. Y en mallas nos gustan las fuentes de voltaje para no tener que hacer supermallas. Aunque, pues, una vez que tenemos una suficiente práctica, podemos hacer un método o el otro. Veamos algunos ejemplos. Vamos a ver qué carga. Dice, esta es la práctica 5.3. Dice, calcule la corriente IX que circula por la resistencia de 47 kilo ohms del circuito, luego de efectuar una transformación de fuente sobre la fuente de tensión. Es decir, quieren que nosotros hagamos primero una transformación de fuente, la de voltaje la vamos a transformar, de forma tal que quedaría una de corriente con una de una resistencia en paralelo, y ya veríamos qué pasa, ¿verdad? Ahí yo creo que, no sé si alguno ya lo identifica, pero ahí ya el circuito se hace un poquito más pequeño. Entonces, identificar quién es RS. RS, vamos a poner RS es 5 kilo ohms. Ese es 5000. Y BS es igual a 5. ¿Cuánto sería el valor de IS? Pues BS entre IS. ¿Eso cuánto les daría? O sea, 5 entre 5000. ¿Cuánto? ¿Despiertan? 1000. 1000. No, 1 sobre 1000. O sea, una milésima, ¿no? 1 miliampere. No sé si lo nota. A ver, lo voy a poner. Porque es un 5 entre 5000. 1 sobre 1000. Eso lo conocemos como una milésima, un miliampere. ¿Ok? Un miliampere. Quiere decir que nosotros podemos sustituir esta fuente y hacer lo siguiente. Esta fuente que está aquí, lo voy a... para que quede muy claro qué es lo que vamos a sustituir. Esto y esto. Hasta acá. La vamos a sustituir por lo siguiente. Ahora tenemos fuente de corriente. Fíjense bien en la dirección, debe ir en la dirección debe ir hacia arriba. Así. De 1 miliampere. Luego, resistencia en paralelo. Esa no cambia de valor, son 5 kilos. 5 kilo ohms. Y lo demás del circuito que ya estaba. O sea, 47 kilo ohms
Y de este lado, 1 miliampere. 1 miliampere. Parece uno, está raro. 1 miliampere, lo que no cambia es IX, está aquí. Se van a confundir. Ahí está IX. Pero ya sabemos que cuando tenemos dos fuentes, si notan, la fuente 1 y la fuente 2 están ahora en paralelo y son de corriente. Entonces las fuentes de corriente en paralelo se pueden sumar, entonces el circuito todavía es más simple. Es una fuente, van los dos en el mismo sentido, también nótenlo eso. Que tener una fuente de 2 miliamperes y dos resistencias. Una resistencia de 47 kilo ohms y una resistencia 5 kilo ohms. Y X sigue estando aquí. Y X. ¿Ok? Este circuito es lo que conocemos como divisor de corriente. Entonces sabemos que IX debe ser la otra resistencia, que son 5000 entre 5000 más 47.000 multiplicado por 2 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Me dicen el cálculo. Son 5 entre 52. Son 10 entre 52. Casi punto 20. Será menos 3. Es que lo que lo calculan. Profe, ¿ahí cuál es la ecuación que estamos utilizando para IX? Es el divisor de corriente. Divisor de corriente. En la de 47 kilos. Vamos a ver si... Sí. Voy a hacer cálculo. Sería 192 miliamperes. ¿Milis? No. ¿Cómo crees? Ah, no, ¿cómo se llama? No sé. Aquí, ¿Cómo se llaman? entonces, menos 6 sería... Micro. Microamperes. Ahí está. Muy bien. Coincidimos con el libro. Ahí está. 192 microamperes. Ya está. ¿Qué más? Bueno, pues ahí está. Esa es una aplicación. Vamos a ver un segundo ejemplo. Y está aquí. Dice, calcule la corriente que circula por la resistencia de 2 ohms. Esta que está aquí, donde está Bx. De la figura 5.19. Mediante las transformaciones de fuentes para simplificar primero el circuito. ¿Sí? En este momento, si lo quisiéramos resolver, es decir, de todos los circuitos solo les interesa la corriente I, ¿verdad? La corriente de 2 ohms. Entonces quiere decir que los demás del circuito no nos interesa y nosotros lo podríamos ir, pues, obviando. En este momento ustedes ya poseen suficiente práctica como para resolverlo por mallas o por nodos. Por ejemplo, por mallas son
3, 4, son 5 mallas, pero tienen 3 ecuaciones ya rápidas, ¿no? Tienen la ecuación de 5 amperes, una en 5 amperes, una en 1 ampere, están en la orilla, ya no las analizan, y tienen una en 3Bx, ¿verdad? Ahí se encontrarían 3 ecuaciones. Bx no es complicada porque es la resistencia por I, y entonces harían una supermalla chiquita, donde quieran. Digo, de hecho si ya tienen 3, faltarían 2, ¿verdad? Una sería en la malla de 3, 4, 7, y la otra en la supermalla que sería la de 7, 17, 2 y 9. Podrían hacer eso, ¿ok? Pero nos dicen que lo hagamos simplificando las fuentes. A lo mejor les puede resultar un poco tedioso, pero pues estamos practicando esto de sustituir. Vamos a empezar por el lado izquierdo. Esta fuente que está aquí, ay, quería subrayar. Esta fuente que está por aquí, la podemos sustituir. ¿Cómo qué? Como una resistencia de 3 ohms, ¿verdad? Y una fuente de voltaje de ¿cuánto? ¿De cuánto? 15 volts. De 15 volts, ¿verdad? Porque es corriente por resistencia. 5 por 3, 15. 15 volts, 3 ohms. Quedaría aquí la de 4 ohms. Y luego ya, bueno, pues desde aquí ya queda todo normal, ¿verdad? Estaba 7. Aquí lo que no me gusta es que tengo que volver a dibujarla. Tengo 3Bx. A lo mejor valdría la pena, ahorita que me acerque a Bx, digo a esta fuente, ponerla en relación a las variables que voy a hacer. Este es de 2 ohms, este es de 17 ohms, este es de 9 ohms y 1 ampere. Y ya. Quiere decir que estas dos resistencias las podemos poner en paralelo, ¿verdad? Digo, en serie, perdón. En serie son 4 y 3 son 7. Quedaría algo así. Una fuente de voltaje. Les digo que es lo que no me gusta. Fuente de voltaje más menos 15. Resistencia de 7. Resistencia de 7. Y ahí vamos a pararle. Nada más hasta ahí. ¿Ok? Si eso es una resistencia de 7 ohms y una fuente de 15, nosotros podemos esta parte transformarla a lo siguiente. Poner una fuente de corriente hacia arriba con una resistencia de 7, y aquí quedaría la otra de 7. Un 7 ohms y aquí queda otro pedacito. Aquí lo vamos a dibujar. ¿Ok? ¿De cuánto sería el valor de esta fuente? Pues sería 15 sobre 7. 15 sobre 7, exactamente. Voltaje entre resistencia. La vamos a dejar así. 15 sobre 7. ¿Ok? Ahora, estas dos resistencias quedan en paralelo. ¿Sí o no? Quedan en paralelo. Entonces, todavía podemos sustituir esto por lo siguiente. Ay, por lo siguiente. No estoy dibujando este cachito del circuito. Que sería una resistencia de 7 y 7 en paralelo. ¿Cuánto me da? Tenemos una sola, ¿no? ¿De cuánto sería? Si tengo dos resistencias de 7 en paralelo. 3.5 sería 7,5. 3.5, ¿verdad? 3.5. Lo voy a dejar como 7 sobre 2. Lo voy a dejar como 7 sobre 2 porque a lo mejor me va a servir. 7 sobre 2. Ahí la voy a dejar ahorita. Muy bien. Esto quiere decir que yo puedo hacer todavía una fuente de voltaje así. De 3.5
¿Con qué voltaje? Corriente por resistencia. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 15 medios, que sería 7.5. Ajá, 15 medios. Ahí está. Entonces voy a regresar al original. Nada más agarré este cachito de esa fuente. Y entonces en total tenemos una fuente de voltaje de 15 sobre 2. Es 7.5, ¿no? Creo que ya no lo voy a mover más. Entonces ya le voy a poner su valor. 7.5. No es así muy complicado. Resistencia de 3.5. Y aquí empiezo a dibujar lo demás. Sería una resistencia de 7 que está aquí. Y aquí una fuente de 3Bx. Aquí. Esta de 2 ohms. Ohms. Y aquí hay una fuente de 1 ampere. 1 ampere. Y aquí tenemos. Ya está. ¿Qué cosa? Esta resistencia no se ve. 9 ohms. Ok, ahí me voy. Ya se va a hacer un zoom. Es que quería que me cupiera. Ahí está. Muy bien, entonces ahora voy a transformar esta otra de acá. Ya está. ¿Esta en qué la podemos transformar? Pues una fuente de voltaje. Sería 9. ¿De cuánto? 9. Ajá, de 9 volts. Y una resistencia. Ay, no la dibujé. ¿De cuánto? 9 ohms. La resistencia no cambia. Entonces el circuito yo creo que ya está como para resolverse. No sé si lo noten. Es decir, ahí está. Voy a dibujarlo todo. Serían más menos 7.5. 3.5. Fuente de corriente de 3Bx. Resistencia de 2 ohms. Y aquí tengo una resistencia de 9 y fuente de voltaje de 9. Aquí tengo una resistencia de 7 ohms. ¿Por qué no desecho esta otra fuente? Porque pues, tiene variables, ¿verdad? 3Bx. Y aquí está Bx, ¿no? Aquí está más menos. Más menos. Bx, según recuerdo. Sí, ¿verdad? Y también aquí está I. Bueno, eso no se ha movido. Y esta es I. ¿Está con mayúscula? No. Sí, ¿verdad? Está con mayúscula. ¿Qué es lo que nos pide? Esa sigue siendo I. Con la sustitución de las dos fuentes, ya tengo ahora un solo lazo. Y de hecho ya conozco la corriente, ya conozco todo. No sé si lo noten, pero si yo quiero encontrar Bx, ¿verdad? Si queremos encontrar Bx, sería corriente por resistencia, es decir, 2 veces I. ¿Sí? Y la corriente I, ¿qué más? Aquí 2I. Entonces aquí debería ponerle 3 veces Bx es 6I. ¿Están de acuerdo, verdad? Entonces aquí corre 6 veces I. Muy bien. ¿Será posible que la pueda deshacer? Ya la tengo en forma de I. Yo creo que no. Híjole, no quería hacer eso, pero
Sí, tenemos que sacarle la vuelta para hacer un I2. Ujú. Bueno, entonces aquí vamos a determinar aquí un I2. Y entonces 6 y es igual a ¿quién? A I Y menos, Menos I2. menos I2. Ya está. O sea, aquí ya tengo una primera ecuación. La voy a dejar de un solo lado. Voy a dejar 6i menos i más i2 es igual a 0. Entonces la primera ecuación sería 5i más i2 es igual a 0. Esa es la 1. La segunda ecuación la hago allí. Tengo que hacer todo el nodote, ¿verdad? Sí, no hay dote. Esa es la de la fuente. Y entonces ahora tengo que hacer este viaje. No sé si lo ven. Tengo que hacer, pero por arriba y luego bajar y así. Y ahí encontraría la ecuación 2. Entonces, vamos a hacerla así. De menos, voy a ponerle más menos. Esto lo voy a poner más menos. Más menos. Ya está. No podía sustituir esta fuente porque como depende de la variable, esa ya no me la puedo deshacer. ¿Se acuerdan las fuentes dependientes? Es mejor dejarlas así. Entonces, no hay de otra. Entonces sería 7.5 menos 3.5 y, ya está, menos 7, ¿7 qué? Y 2, 2, menos 2, menos 2 y, menos 9 y, menos 9 igual a 0. O sea que si sacamos lo de i, sería este y este, ¿no? Menos 9, 10, 11, 12, 13, ¿qué? ¿Cuánto era? 14.5, ¿verdad? 9, 10, 11, 12, 13, 14.5, menos 14.5 de i. Y de i2 queda menos 7 y 2. Y de fuentes queda menos 7.5 menos 9 es menos 1.5, ¿verdad? Igual a 0. Y esa es la ecuación 2. Bueno, no, tengo que despejar el 1.5, ¿no? No sé qué sea mejor. Tal vez para dejarla como siempre lo hemos hecho, sería 14.5 de i menos 7 de i2 igual a menos 1.5. Que coincide con lo que hacíamos antes, ¿no? Suma de las resistencias de la malla 1 sería 3.5 más 2.5 son 5.5 más 9, 14.5. Ahí está. Y luego en la otra Profe, ahí malla, es 7. 7 positivo, ¿verdad? Ahí está, más 7. Ajá. Ese 7, ¿no? Positivo. Y Ujú, 2. ahí está. Ujú. Ok, entonces resolvamos el sistema. El sistema sería este: 5, 1, 14.5, 7 y 2 igual a arriba, uy, arriba 0 y abajo menos 1.5. ¿Ok? ¿Cuánto vale i y cuánto vale i2? la primera me salió 0. Bueno, sería 73.
miliamperes. Y El otro 358 se me dice acá. menos 365 miliamperes. ¿Menos? Ajá. A ver si lo checas. Ah, sí, que sí es menos, dice Edgar. El libro dice... Mal, está mal. Dice que está mal. A ver, chequen otra vez. Es que no son 7, son 17. Tómala. No sirvo para copiar, son 17. Aquí, 17. 17, por eso está mal. ¿Dónde cambia? Aquí va 17. 17, 17, 17. Y creo que ya es todo. A ver, entonces es 17. Chequen otra vez, perdón. La primera sería 0.021. 212 sería 21.2 miliamperes, ¿no? 21.2. Pero 21.2 miliamperes. El segundo, 106.3 miliamperes. negativo. Sí, menos. Ajá. Vamos a ver cuánto es y de todos modos porque no gano. Sí, 21.28. 21. No sé qué más tengas. 21. ¿Qué? 2, ¿qué? En la cual, profe. La I, mayúscula. ¿Y mayúscula? A ver. Sale 0.02127. 27, ok. Sí. El libro pone 21.28. Ahí está. Muy bien. Y pues otra vez valorar si vale la pena hacer todo este trabajo o hacer las mallas. Yo pienso que hemos visto el método más poderoso y vale la pena comparar el tiempo que necesitamos para resolver esto contra el que hacemos para el otro. ¿Verdad? Vamos a hacer uno más. Dice, en el circuito de la figura 5.20, determina la tensión B, ¿dónde está? Ahí está en rojo, en los extremos de la resistencia de un mega, mediante transformaciones sucesivas de fuentes. Este sí queda muy sencillo cuando transformamos las dos fuentes, ¿no? No sé si lo vean. Empecemos por este. Ese de ahí. Este de ahí es 75 microamperes con 4 megas. Entonces, esta fuente debería de ser una fuente así, más menos, con una resistencia de 4 megas. Esto un poquito mejor. 4 mega ohms. ¿Y un voltaje de cuánto?
¿Cuánto? ¿Qué pasó? No me digan que no pueden multiplicar. ¿Cuánto es? No sé, una tabla del 75, la tabla del 4. Serían 300 microamperes. Ah, no, ¿300 es que es microamperes? fuente. No. No. Ah, no, perdón, es que es fuente de voltaje. Vamos a sacar los micros. $300. Ya lo dijo Edgar. 300 volts. ¿Sí? Es 75 por 1, 75. 75 por 2, 150. 150 por 2, 300. Ya está. El mega, que es por 10 a la 6, se va con el micro, que es por 10 a la menos 6. ¿Ok? ¿Ya? O sea, necesitan reevaluar su permanencia, ¿no? En una carrera que necesita tener habilidades matemáticas básicas. Bueno, seguimos. Sería, bueno, la otra fuente, lo voy a hacer aquí por separado, esta otra fuente, tendría lo siguiente, también es un voltaje más menos y una resistencia así, ¿de cuánto? De 200 kilos, 200 kilos, 200 kilo ohms. ¿Ok? ¿Cuánto sería el voltaje? Serían 8 volts. ¿8? ¿Seguro? 8 volts. ¿Ok? Bueno, 8 volts y 200 kilo ohms. Entonces, si se fijan, ya podemos hacer con estas dos sustituciones un nuevo circuito de este tipo. Voy a poner la primera fuente, que era más menos 300 volts, resistencia de 4 mega ohms. Luego seguía, esto ya estaba, es una resistencia de 6 megas. Y luego seguiría esto que hice en azul, que sería una fuente de voltaje menos más de 8 volts y una resistencia de 200 kilo ohms. Y luego sigue lo que ya estaba, que es la resistencia de 1 mega. El kilo sería 10 por 10 a 3, ¿verdad? Sí, kilos es por 10 a la 3. Entonces sería 8. Sí, 8. Y ahí está. En morado está lo que ya estaba, en azul lo que convertimos, y en negro lo que convertimos.
Ya está. Y aquí voy a marcar en rojo lo que nos está pidiendo, ¿no? Nos están pidiendo, según recuerdo, es más menos B. Sí, ¿verdad? La tensión B. Ahí está. Aquí está B. Y si se fijan, ya solo hay una malla. Aquí. Una corriente I. Y si resolvemos esa corriente, nosotros podemos encontrar B. Esa es una. Bueno, esa es una. Encontrar I y después encontrar a B como I por 1 mega, ¿no? Y también podemos hacer el divisor de voltaje. Pero vamos a hacerlo primero así. Ok, para encontrar I necesito hacer todo el lazo, ¿no? Serían, voy a poner más menos, más menos, más menos, que me conviene tenerlos así, y sería, ¿lo hacemos rápido o lo hacemos lento? Lento. ¿El rápido sería por mallas, profe? No, pues los dos son por mallas. Nomás digo si voy a hacer toda la ecuación o ya nos vamos haciendo las sumas. Yo digo que hacemos las sumas porque ya es todo, ¿no? En realidad son 4 megas más 6 megas, son 10 megas, más otro mega son 11 megas. 11.2 son 11.2 por 10 a la 6. Esa es la resistencia de I. Y luego de voltaje son 300, de menos a más, más. Son 300, 105. 308, 305, ¿verdad? Ya está, entonces corriente es igual a 305 entre 11.2 por 10 a la 6. Esa es la corriente. Si me dicen el valor. Necesitan Serían practicar con su calculadora. 27.23 microamperes. Ah, no, microvolt. No, sí sería ¿No? microamperes porque estamos midiendo la corriente. Sí, ¿no? 27. Muy bien. Y entonces el voltaje debería ser 27.23 y ya. Porque la resistencia es de 1 mega, ¿no? Bueno, aquí lo voy a poner por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la 6, que es 1 mega. O sea que el voltaje es 27.23 volts. Vamos a ver qué es el libro. 27.2, 27.23. Ahí está. Tienen que ser más rápidos, ¿eh? Muy eficientes, ¿eh? Tardan mucho en hacer operaciones muy sencillas. Operaciones K12, acuérdense. Muy bien. Bueno, veamos un resumen de la sustitución de fuentes. Este es el resumen del libro. Dice lo siguiente. Al usar las transformaciones de fuentes, una meta común consiste en terminar con todas las fuentes de corriente o con todas las fuentes de tensión del circuito. O sea, quedarnos nada más o con puros de voltaje o con puros de corriente. Eso es especialmente válido si con ello se hace más fácil el análisis de nodos o el análisis de malla. Como lo vimos en el último, ¿no? Cambiamos dos fuentes de corriente para tener puras fuentes de voltaje y de hecho, al mismo tiempo, encontramos una sola malla. Las transformaciones sucesivas de fuentes se utilizan para simplificar un circuito permitiendo la combinación de resistencias en fuentes. El valor de la resistencia no varía durante una transformación de fuente
pero no es la misma resistencia. Ello significa que las tensiones o corrientes asociadas con la resistencia original se pierden sin poderse recuperar. Eso es bien importante. Cuando nosotros cambiamos de tener la resistencia en paralelo y luego tenerla en serie, tiene el mismo valor, pero no la misma resistencia. Es decir, si queremos saber cuánto era el voltaje en una que ya se transformara, ya no se puede. O sea, lo que ya transformamos ya no podemos recuperar la información hasta que transformamos hacia atrás todo otra vez, ¿no? Entonces se pierde toda esa información. Y más si nosotros luego encontramos que esa está en serie con otra y así. Toda esa información se va perdiendo, ya no es la misma. ¿Ok? Dice, si la tensión o la corriente asociada con una... ello significa... Voy todavía en el 3. Ello significa que las tensiones o corrientes asociadas con la resistencia original se pierden sin poderse recuperar cuando se lleva a cabo una transformación de fuentes. Entonces todo lo demás ya no se puede recuperar. Si la tensión o la corriente asociada con una resistencia particular se emplea como una variable de control para una fuente dependiente, no debe incluirse en las transformaciones de fuente. ¿Ven? Entonces, no podemos meter en la transformación de fuente variables que estén dentro de fuentes que vamos a transformar. La resistencia original debe conservarse intacta en el circuito. Eso sí ya no podemos modificar. Si la tensión o la corriente asociada a un elemento en particular es de interés, ese elemento no debe incluirse en las transformaciones de fuentes tampoco, ¿verdad? Lo que esté en la tensión o en la corriente que queremos encontrar no se transforma. Al efectuar una transformación de fuentes, la punta de la flecha de la fuente de corriente corresponde a la terminal más de la fuente de tensión. Cheque no viene porque la fuente de corriente se pone de menos a más. ¿Sí? Una transformación de fuentes en una fuente de corriente y una resistencia requiere que los dos elementos estén en paralelo. Una transformación de fuentes en una fuente de tensión y una resistencia requiere que los dos elementos estén en serie. ¿Sí? Si encontramos una fuente de voltaje con resistencia en paralelo, eso no se puede transformar. Si encontramos una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, eso no se puede transformar. Debe de cumplir la topología que habíamos visto. ¿Ok? Bueno, practíquenle, pónganse a hacer problemas y nos vemos el día miércoles.